¿Usted pidió Uber, Didi, Cabify, algún taxi de plataforma en estos días de contingencia? ¿Cómo le fue? ¿Cuánto le cobraron? La demanda de taxis de aplicación durante la contingencia ambiental en el Valle de México fue una realidad y en los últimos días la tarifa por kilómetro pasó de 4 pesos en promedio a 42. Esto también nos platica Roberto Aguilar, especialista en finanzas, negocios y empresas, colaborador habitual de Horizonte H. ¿Cómo estás, Roberto? Héctor, muy buenos días. Sí, fíjate que esta es una de las manifestaciones, creo yo, más dolorosas para el bolsillo de quienes tenemos que movernos, justamente ante una mayor demanda del servicio, justo por estas restricciones vehiculares que implican la contingencia, pues suben. Ahora, esto también es un tema al que deberíamos estar, podría yo decir, como acostumbrados, porque sabemos que la tarifa es variable y que depende justamente de eso, de la por demanda. La demanda. Exactamente, que se dé en determinadas coyunturas. Por ejemplo, también en los días de asueto, muchos de los conductores no trabajan, hay una disponibilidad de autos menor y eso eleva el precio también, ¿no? al usuario final. De hecho, hay algunas aplicaciones, mi estimado doctor, que hoy están buscando una alternativa como de garantizar cierta tarifa, ¿no? Es decir, que independientemente de lo que suceda, pues podrías garantizarla. Y esto, bueno, también obedece a que de repente en algunos tramos por el tráfico, pues se nos dispara de manera muy importante por el hecho de estar ahí detenidos, ¿no? Y unos cuantos kilómetros, ¿no? No, es un tema de distancia bastante complicado y yo creo que al final del día la solución debería ser o debe ser integral en muchos sentidos. Y hoy, por ejemplo, tenemos algunos datos interesantes de cómo los sistemas de transporte son una alternativa que está creciendo afortunadamente en las megalópolis. Y eso es interesante porque fíjate que los datos que dio a conocer el INEGI, mi estimado doctor, antes de que entramos a platicarlos, incluyen Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes mundialistas. Claro. Y ahí es un tema también importante de relevancia, puesto que de repente podría ser o debería ser una alternativa para quienes van a disfrutar de los encuentros de fútbol. Pero bueno, fíjate que en diciembre del año pasado se incrementó prácticamente 6% en términos anuales. El número de pasajeros fueron 233.7 millones de pasajeros transportados solo en diciembre. Es interesante comentarte, Héctor, que por ejemplo el fin de semana comenzó la celebración del Año Nuevo en China. Sí, ¿no? claro. Y estos son una celebración que dura 40 años. Y hoy muchos medios, desde el fin de semana, destacan el éxodo tan grande. ¿Sabes, Héctor? 9.500 millones de traslados al interior de China se dan en esta festividad tan importante. Ahora, cuando vemos nosotros que solo en diciembre tuvimos más de 200 millones de personas que se transportaron en estos sistemas, bueno, pues no estamos, la comparativa sí es muy grande, pero finalmente es una cantidad bastante importante. ¿Cómo mueves tantas personas y cómo haces efectivo estos sistemas de transporte? Bueno, en la zona metropolitana del Valle de México, con 170 millones de usuarios, reportó un avance de 7%. Aquí es interesante, creció el trolebús y el mexibús de manera destacada con más de 10%, y esto también tiene que ver, mi estimado Héctor, con la ampliación de la red. Hay más disponibilidad, hay más kilómetros, se utiliza más, y muchas personas lo vemos como una alternativa para movilizarnos. Monterrey, fíjate, fue la ciudad con más crecimiento, tuvo una tasa de 22%, pero sumó apenas 12.3 millones de pasajeros, y hay dos sistemas que son los que mandan, o sea, son los que tienen el Transmetro y el sistema de transporte colectivo Monterrey, que son los dos que dominan. Ahora, la situación es muy diferente cuando hablamos de Guadalajara. Fíjate que apenas subió 1% y ahí todos los sistemas de transporte cayeron. El eléctrico reportó la mayor baja con 25%, pero fíjate que en la capital de Jalisco operan 8 sistemas. 8 sistemas. Fíjate, vemos Ciudad de México, que tiene el mayor número de sistemas, luego le sigue Guadalajara y Monterrey tiene el menor número de sistemas de transporte. Correcto. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es esta situación que el INEGI mide justamente cada mes de cuánto es el volumen de pasajeros, de personas que se transportan, y lo que podemos dar un poco como de conclusión también y de perspectiva, estimado, si me lo permites, es que sí se está avanzando, pero necesitamos todavía dos cosas: incrementarlo y hacerlo más integral para que tú tengas, por ejemplo, el tren a Toluca. Claro, es urgente. Sí, es un ejemplo muy claro de cómo esta conectividad te permite
diferentes medios o sistemas de transporte para llegar a un destino final. ¿De acuerdo? Y eso lo que te permite también es planear tus viajes, planear tus actividades a partir de esta disposición, ¿no? Y creo que esa es una de las soluciones en las cuales se está avanzando en la zona metropolitana. Es correcto. Y de ahí podemos agregar, sale más económico un viaje de este tipo. Y dos, también contribuyes al medio ambiente, dejas tu vehículo, ¿no? Totalmente, porque hoy lo que se ha comprobado es que los automóviles, a pesar de esta transición de auto eléctrico o híbrido que no es tan rápida como uno esperaría, pues los autos siguen siendo una de las principales fuentes de emisión de contaminantes, y en la medida que podamos ir resolviendo este tema o reconvirtiendo el parque vehicular, pues tendríamos una solución. El problema, mi estimado doctor, es que estamos contra el tiempo. Tú hablabas de estos reportes de la calidad del aire, que son bastante malos y que al final del día, pues sí, van poco a poco deteriorando muchas de estas cuestiones. Y hoy nos impiden, por ejemplo, hoy no fuimos a correr, ¿no? Claro. Digo, no salimos, ¿no? Te modifican la calidad de Exactamente, vida, ¿no? Las es una actividades. realidad. Entonces creo que por ahí podríamos ir avanzando en ese sentido, y qué bueno que hay estas estadísticas para ir viendo cómo se está incrementando la solución de transporte en la Ciudad de México. Buen punto y buen tema, como siempre, Robert. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, muy buenos días. Buenos días.